les bendiga, hermanos, muy buenos días. Vamos a continuar con nuestro estudio bíblico. Agradezco a todos aquellos que nos están siguiendo a través de las redes sociales, ya que también nos han hecho llegar ciertos comentarios y ciertas preguntas nos han hecho. Y gracias a Dios nos han hecho ver también la edificación que han recibido a través de estas enseñanzas. Dios me los bendiga. Así que vamos a continuar. Vamos a iniciar leyendo en primera a los Tesalonicenses capítulo 5 versículo 14. Y dice así de la siguiente manera: y os exhortamos, hermanos, a que amonestéis a los indisciplinados, animéis a los desalentados, sostengáis a los débiles y seáis pacientes con todos. Padre, te damos gracias en este momento al saber que tú has sido con nosotros durante este tiempo de enseñanza, a través de este pasaje que tú has inspirado, Señor, para que podamos compartir a tu iglesia la palabra y también a todo aquel que nos sigue a través de estos medios, donde han sido edificados, Señor, han sido completamente, Señor, edificados sus vidas. Y también nosotros como siervos tuyos, también como exponentes de tu palabra, también hemos sido edificados porque hemos sido predicados por tu palabra. Así que queremos, Señor, que nuevamente intervengas tú con tu Espíritu Santo y tu misma palabra, Señor, para que tu palabra la hagas prosperar en cada corazón y la paz de Cristo more en nuestras vidas. Úsame en tus manos. Permíteme hablar solamente de tu palabra. Permíteme exponer solamente de tu palabra para tu gloria, Señor. Así que soy un instrumento en tus manos. Soy deficiente, como también cada uno de nosotros de la iglesia somos deficientes, Señor, pero necesitamos de ti. Al saber, Dios amado, te damos gracias que harás mucho más. En el nombre de Jesús. Amén. A manera de introducción, ya para terminar este tema, hermanos, los cristianos no son capaces por sí mismos de demostrar la verdadera paciencia como fruto del Espíritu. Sí, no somos capaces. Somos deficientes. Es más, San Agustín, el gran obispo del siglo IV, advirtió que los cristianos hemos de evitar la falsa paciencia de los soberbios. Como Margaret Thatcher famosamente comentó una vez: soy extraordinariamente paciente, siempre logro lo que quiero al final. Hoy en día en la sociedad, en esta cultura egocéntrica, la paciencia está desapareciendo rápidamente, incluso entre los cristianos. Y reiterando sobre lo que dijo San Agustín, donde él reprende a quienes atribuyen la paciencia simplemente a la fuerza de la voluntad humana, él les dijo de esta forma: ciertamente debemos ser pacientes, pero la paciencia como una virtud genuina viene solo de los que han sido redimidos por Cristo y a quienes el Espíritu Santo produce el fruto del Espíritu. Así que la paciencia no viene evolucionando o no es muy agradable, en cierta forma no es aplicable cuando viene de una fuerza, una capacidad o fuerza humana, o que una decisión voluntaria de cierta persona. No, no puede ser de esa forma. Necesitamos, como hemos venido hablando durante esta serie de enseñanzas, es necesario que la persona que va a servir en amor y por amor y con amor, estamos hablando en la iglesia, en el contexto de la iglesia, debe ser nueva criatura. De lo contrario, solamente estará haciendo esfuerzos innecesarios. ¿Por qué? Porque en esta virtud de la paciencia, aquí es donde también se manifestará si la persona está descansando en Cristo y en la gracia de Cristo y confiando en lo que el Espíritu Santo está realizando, o definitivamente está confiando en sus propias capacidades. Así que pasaremos a la cuarta categoría, donde tratamos con la clase de personas que no piensan igual que nosotros en la iglesia. Esa es precisamente la cuarta categoría, que tratamos con personas que no piensan igual que nosotros en la iglesia, y que realmente no me refiero a doctrinas esenciales, sino me refiero a doctrinas secundarias, donde hoy en día precisamente hay mucho divisionalismo,
qué razón? Precisamente por esto, porque no comparten con la misma doctrina o la misma enseñanza, pero en aspectos secundarios o en aspectos terciarios. O sea, finalmente nosotros debemos mantener la unidad en asuntos esenciales. En lo esencial, unidad. En lo no esencial, amor. Y en lo demás, libertad. Así que, ya mencionando lo anterior, las 4 categorías que hemos hablado en otros domingos, donde dice la palabra que Pablo dice, exhortamos a los de Tesalónica a que amonestéis a los desordenados, que animéis a los desalentados, sostengáis a los débiles, y ahora precisamente es la cuarta categoría, y hay que manifestar esto abiertamente. El tratamiento es paciencia para con ellos. Este es el tratamiento. Así que el tema que tenemos abordando durante esta serie es que sirvamos en amor los unos a los otros. Recordando la enseñanza pasada, vimos que el servicio eficaz no toma sentido hasta que la persona sea una nueva criatura. La Biblia nos enseña que este pasaje, la importancia de la paciencia en el servicio como un llamado a atendernos mutuamente. Por esta razón, Pablo también escribe esta carta a los tesalonicenses desde Corinto en los años 50 de Cristo más o menos, aproximadamente. Pablo manifiesta el carácter de Cristo en esta carta como la evidencia del Evangelio y como un estilo de vida. O sea, la iglesia debe manifestar entre los mismos hermanos el carácter de Cristo, que es el fruto del Espíritu. Lo que se manifiesta como un carácter del fruto es paciencia. Así que Pablo, por medio de esta carta, fortalece pacientemente la fe de una iglesia joven en doctrina, donde incluye con paciencia, aliento y equipa doctrinalmente para responder a las acusaciones falsas. Pablo tiene mucha paciencia y dedica tiempo, como lo hemos visto en el capítulo 2, donde Pablo invierte tiempo, su propia vida como una madre y como un padre a esa iglesia joven, como si ellos fueran hijos de sus entrañas, como lo habla también en la carta al Filemón. Con paciencia consuela el rebaño perseguido y expresa su gozo por la fe de ellos. Con paciencia y amor les recuerda la importancia de la pureza moral, condenando el espíritu de pereza y corrigiendo un mal entendimiento de los acontecimientos proféticos cuando Cristo venga. Y lo hace con paciencia. Con paciencia también les enseña que hay prioridades elementales en la vida cristiana. ¿Acerca de qué? Cómo es vivir o cómo vivir el Evangelio. O sea, vivir a Cristo en fe, amor y esperanza. Las tensiones entre los líderes de la iglesia y la misma iglesia, o sea, los creyentes, las instrucciones doctrinales son y serán necesarias en la iglesia para perfección del cuerpo de Cristo. Las amonestaciones, las instrucciones, todo lo que se realiza en la iglesia, usando como base la Escritura, todo será para la gloria de Dios y será para edificación de la gloria de Dios. ¿Y por qué? Por amor a Dios, por amor a Cristo y por amor a la iglesia, por amor al prójimo. El antetexto inmediato de este versículo, del capítulo 5, versículo 14 de Primera a los Tesalonicenses, su antetexto inmediatamente vemos un mandamiento acerca de vivir en paz con todos. En el contexto posterior, hablando de este versículo, nos mencionamos el mandamiento de procurar vivir haciendo el bien con todos. O sea, por un lado, nosotros debemos vivir en paz con todos y por el otro lado, haciendo el bien a todos. Ahora, precisamente en este versículo, vemos que la paciencia es de suma importancia para el servicio en amor para con los unos y los otros. Si no hay paciencia, hermanos, en el servicio por amor a los unos a los otros, entonces debemos nosotros examinar si la fe que nosotros hemos recibido es genuina o no. Nosotros debemos examinar, pasar un examen nosotros para finalmente manifestar si la fe que tenemos, la que hemos recibido de Dios, es genuina o no es genuina. Y no solamente genuina, sino puede ser que hay algunos que se estén engañando. No es que Dios no haya dado esta fe genuina o que no es genuina, es genuina.
pero muchas veces por la distorsión que se vive hoy en el evangelicalismo, esta fe se ha vuelto nominal y cada persona a veces se cree que es un creyente y no lo es. Así que la paciencia es lo que va a manifestar como una marca dentro de la iglesia, eso lo vamos a ver más adelante. Así que en nuestro texto vemos la importancia que tiene la paciencia como un llamado a servir los unos a los otros, y esto debe ser aplicado para con todos. Así que la cuarta categoría es ser pacientes con todos. El diagnóstico es que esos todos, sí, esos todos, de lo que nos habla ahí la palabra, es que son todo tipo de persona que es diferente a nosotros, ¿sí? O sea, Pablo dice, con aquellas personas que son diferentes a ti en gustos, en pasiones, en deseo, en ciertos gustos, ciertos aprecios, aún diferentes a ti en cierta cultura o cierta capacidad, dice, debes de ser paciente con ellos. Así que el diagnóstico es todos. El tratamiento es ser paciente. La palabra paciencia en el griego es macrosumeo, o sea, que es grande, que es aguanta, que es sufrido, que es tardo en responder. La paciencia, el perdón y los actos de bondad deben prevalecer entre todos. Ser pacientes, hermanos, con todos es tal vez lo más difícil de todo. Ser paciente con todos es la tarea más difícil. Porque eso de aguantar de buena gana a los inmaduros es una asignatura que requiere doctorado. Si hablamos de carreras, si hablamos de licenciaturas, si hablamos de términos de universitarios, de profesionalismo, hermanos, de verdad, hablando en términos profesionales o de profesionalismo, la carrera, en este caso de la paciencia, se requiere, hermanos, como un aspecto de doctorado. ¿Para qué? Para que se manifieste realmente en nuestra vida la capacidad, la facultad de aplicar esto en la vida cristiana. Pero vuelvo a repetir, no es una asignatura donde usted capazmente o humanamente puede hacerlo, desarrollarlo, no. Debe de venir del Señor, debe de ser de parte del Señor. Y eso en nuestra vida diaria ha sido como un pan de cada día. Sí, porque todo el tiempo estamos tratando con personas distintas a nosotros, con familiares que no tenemos los mismos gustos, no tenemos los mismos deseos. Y entonces y no solamente familiares, sino amistades, compañeros, en trabajo, en escuela, en la misma iglesia con hermanos. Entonces ciertas diferencias hay, y es aquí donde el Señor permite soberanamente todo esto. ¿Por qué? Porque Él nos lleva a la perfección, y eso lo vamos a ver poco a poco. Por lo que toca a las relaciones mutuas en la iglesia, como familia, y prácticamente también los que no son de la iglesia, San Pablo recomienda ser con todos pacificadores y amorosos. Y este amor es en la verdad de Cristo. Sí, vuelvo a repetir, porque no se trata de un amor, obviamente canalizado a la filantropía, sino es un amor genuino, un amor que hemos recibido del Señor y que el mismo Señor se encarga de madurar en nuestra vida y de manifestarse y desarrollarlo con su palabra y su Espíritu Santo. Así que sed pacientes para con todos, es lo que dice el capítulo 5 del versículo 14 en esta carta de primera a los tesalonicenses. Y es fácil ser beneficiario, hermanos. Es fácil ser beneficiarios de la paciencia por parte de otros. O sea, muchas veces ha escuchado usted la palabra, es que no me comprenden. Pero ¿qué tal si aquella persona tiene una madurez, hablando del cristianismo, dentro del contexto del cristianismo, tiene una facultad maravillosa, espiritual, donde el Señor lo ha dotado, lo ha capacitado, le ha dado cierta madurez,
Realmente cuando nosotros somos tratados con ese tipo de personas, ¿qué sentimos? Nos sentimos comprendidos, sentimos que nos entienden, sentimos que están con nosotros. Es más fácil ser beneficiario de esa paciencia cuando viene de otros, pero es más difícil manifestarla o concederla cuando viene de nosotros hacia otros. La paciencia es parte del fruto del Espíritu Santo, ¿sí? Cuando hablamos del fruto del Espíritu Santo estamos hablando del carácter de Cristo. De modo que el creyente, controlado por el Espíritu, puede demostrar la paciencia aunque no sea de temperamento paciente. Hay mucha gente que en apariencia suele ser paciente. Puede ser de un temperamento equilibrado, un temperamento pasivo, y da como orientación, percibimos que hay paciencia. Pero miren, si el creyente no es controlado por el Espíritu Santo, solamente aquella persona se vuelve amable. Eso es todo. Pero si la persona no goza de un temperamento pasivo, pero el Espíritu Santo lo controla, esta persona comienza a producir paciencia, comienza a manifestar frutos de paciencia, empieza a manifestar evidencias de paciencia. Así que debemos aguantar las diferencias, a eso se refiere, debemos aguantar las diferencias. Eso es soportarnos unos a otros en el amor de Cristo. Muy diferente es, una cosa es, soportar. Sí, soportar dentro del amor, dentro de la verdad, dentro de eso, de lo que es el carácter del Espíritu Santo, de lo que es el carácter de Cristo, lo que se conoce como el fruto del Espíritu. Todo esto va interdependiente, se relaciona entre sí, no puedes desconectarlo, no puedes poner al fruto del Espíritu Santo en un sentido plural, porque es en singular. Así que nosotros debemos aguantar las diferencias, pero no tolerar el pecado. Vuelvo a repetir, podemos aguantar las diferencias, pero no tolerar el pecado. Así que si aguantamos las diferencias, eso es soportarnos unos a otros en el amor de Cristo. Ahora, se trata de una oveja distinta, ¿se dan cuenta? El diagnóstico se trata de una oveja distinta, distinta a nosotros. Somos totalmente diferentes. ¿Ya vieron? Somos totalmente diferentes. Somos educados culturalmente distintos y somos culturalmente distintos a nuestros hermanos. Tenemos pasiones por cosas diferentes. Haríamos las cosas de manera diferente. O sea que tenemos gustos distintos, tenemos edades distintas, somos de nacionalidad distinta, tenemos preferencias distintas, tenemos estilos distintos, es más, un trasfondo cultural y social, económico, somos distintos, o sea, somos diferentes. Y ese es el plan de Dios. Y está bien así, que lo seamos. Dios nos hizo seres distintos, personas distintas, con diferentes capacidades, diferentes cualidades, pero ¿con qué? Con un propósito, y eso lo vamos a ver más adelante. Pero lo que no es correcto es que nosotros nos vamos muchas veces, o a veces las personas se van a un extremo, y al irse a un extremo, esas diferencias, en lugar de verse en una unidad de apoyo, esas diferencias, vuelvo a repetir, en una unidad de apoyo, lo que han provocado, ¿sí? Son causantes, justificantes de peleas, de divisiones, de crear fronteras, de levantar bardas. Por eso no es correcto y no está bien. O sea, lamentablemente es que esa reacción es consecuencia del pecado que hay en el corazón del hombre. Sí, la división, la separación, el egocentrismo, la arrogancia, todo eso tiene que ver mucho con el corazón del hombre. Recordemos lo que Cristo dijo, que del corazón del hombre salen los malos pensamientos, sale todo lo que contamina al hombre, de dentro del corazón. Así que recordamos un poquito, el plan de Dios es conformar el cuerpo de Cristo entre los judíos y los gentiles. Recordemos que Jesucristo dijo estas palabras. Desde un principio está establecido en Génesis, cuando dice que creó Dios al hombre, y lo creó, dice, a la imagen de Dios, pero dice que también creó varón y hembra para que estos fueran una sola carne. O sea que desde la perspectiva de Dios, desde la perspectiva de Dios es la unidad, es el enfoque de la unidad. Ahora, el tema hoy no es la unidad, pero fíjense, hermanos, que si nosotros tenemos en consideración la paciencia,
La paciencia nos va a llevar a la unidad, nos va a unificar la paciencia. Así que Jesucristo dijo esto en San Juan capítulo 17, donde dijo: Padre, de la misma gloria que tú me dices en el principio, quiero nuevamente tenerla, pero dice de esta forma: para que para así como yo estoy en ti, ellos también estén en mí. Así como yo soy en ti, Padre, también ellos en mí, y así sean uno. O sea, la percepción de Dios es que lleguemos a ser una sola cosa con Dios, una sola cosa, seamos uno, ¿sí? Seamos uno. Ahora, el plan de Dios es conformar el cuerpo de Cristo entre judíos y gentiles, quitando toda separación que existía. Cristo quitó la pared intermedia que separaba a los judíos de los gentiles. Esa es una explicación maravillosa, ¿eh? No va a dar el tiempo, pero es una explicación maravillosa. Así que quitando la separación que existía, quitando progresivamente, que existía, y aún quitando progresivamente en la iglesia toda división por la santificación de la palabra y por el Espíritu, Dios ha unido judíos y gentiles cuando antes entre judíos y gentiles se odiaban entre sí. Antes los judíos y los samaritanos no se podían ni siquiera ni ver. Los libres y los esclavos se odiaban mutuamente. El hombre y la mujer solamente buscaban la oportunidad para humillarse. Pero ahora estamos unidos al cuerpo de Cristo y esto es un desafío hermoso para glorificar a Dios. ¿Cómo? Con la paciencia nosotros vamos a glorificar a Dios porque es un desafío. Dios nos está llamando a ser pacientes, pacientes con todos. Así que todo aquel que ha recibido vida en Cristo por el Espíritu Santo y así también como han recibido vida nueva, la regeneración, estamos facultados para desarrollar la paciencia por la obra del Espíritu Santo en nuestra vida y por la palabra en nosotros y por la circunstancia que tenemos que muchas veces enfrentar, ya sea en la familia, en lo laboral, en la escuela, en lo académico, o también con los vecinos en nuestra localidad o hasta en la misma iglesia. Dios permite muchas cosas soberanamente que sucedan en nuestra vida para madurarnos y ser como Cristo, tener la imagen de Cristo cada vez más y más. Así que seamos pacientes para con todos. Esto es un desafío muy hermoso para glorificar a Dios. No solo para que pensemos igual o que las personas piensen igual que nosotros, no. Y no podemos hacer que a las personas les guste lo que a nosotros también nos gusta. No, no podemos hacer eso. Somos somos personas muy distintas. Pero aunque tenemos distintos puntos de vista, en asuntos doctrinales secundarios no coinciden muchas iglesias, por eso es que hay tanta división, por eso es que hay mucha separación, pero aún así Dios así lo ha querido, lo ha permitido. Pero en lo que cabe acerca de lo esencial, el Señor todavía sigue guardando su unidad en el espíritu, en el vínculo de la paz, pero conforme a cómo, a la forma en que el Señor está doctrinando, edificando su iglesia, predicándoles a la iglesia, de que a través de la paciencia, el tener paciencia con todos, van a lograr mantener la unidad. Esa es una responsabilidad de nosotros. Pero miren nada más, es una responsabilidad de nosotros aplicar, como también es una hermosa intervención de Dios sobre nosotros y en nosotros, en la forma en que Dios opera en su iglesia. Aquí hay un llamado, tanto para usted como para mí, para nosotros como iglesia. Usted conoce a un hermano aquí en la iglesia que es muy diferente a usted. Este es el llamado, este es el ministerio que Dios le ha puesto a usted para ejercer paciencia. Si usted ha logrado ver un hermano en la iglesia diferente a usted y que en cierta forma no hay mucha relación, porque no piensa igual que usted, porque no siente igual, no hay armonía, solamente por ser distinto a usted, tiene que ser paciente para con él. Tiene que ser paciente para con él, porque Dios lo ha llamado para eso, para ejercer paciencia unos a otros, con todos. Tanto para los que están dentro de la iglesia, hermanos, como también para los que están fuera de la iglesia.
Dios forma en nosotros la paciencia. Esa es una razón muy maravillosa, una verdad maravillosa. Dios forma en nosotros la paciencia de diferentes maneras. Dios soberanamente ha elegido circunstancias para que nosotros seamos formados a imagen de Dios. Dios ha escogido varias circunstancias para desarrollar paciencia en nuestra vida. Así que hemos visto que paciencia es tener un espíritu largo, o largo en espíritu, o ser pacientes, ser sufridos, o en este caso tener una carga. ¿Por qué? Porque es aguantar a otros. Así que Dios forma en nosotros la paciencia de diferentes maneras soberanas y elige para producir un fruto en nosotros que den gloria a su nombre. Así que vemos que en la iglesia de Tesalónica convivían judíos y creyentes, eso sí lo podemos ver. Lo vimos se puede ver a través de Hechos de los Apóstoles, capítulo 17. Había una convivencia entre hombres y mujeres, ricos y pobres, esclavos y libres, como también nos habla en este mismo versículo que había una convivencia, oigan bien, de desordenados y ordenados, animados y desanimados, fuertes y débiles, y ahora dice que hay un mandamiento en cuarta categoría de ser paciente definitivamente con todos, con todos. Si el versículo 13 dice que deberían mantener la paz con todos, el versículo 15 dice que deben de hacer el bien a todos. Ahora el versículo 14 está hablando de ser pacientes con todos. Hermanos que hablan mucho hay en las iglesias, como también hermanos que hablan poco, es un ejemplo. Hermanos que son muy buena onda, como también hermanos que son muy tristes. Hermanos que les gusta cantar mucho, a otros les gusta cantar poco. Unos son más extrovertidos, otros son introvertidos. Unos más estudiosos en la Biblia y otros más prácticos. Unos son orientados a las personas, a atender, y otros son más reflexivos, como más personales. A algunos les gusta el ruido, a otros el silencio. Hermanos que aman las reuniones de los cultos, cuando se alaba a Dios, aman mucho la percusión, otros solamente la melodía, otros la armonía, otros solamente la acapela o la voz. Ciertamente nosotros somos diferentes unos de otros. Ahora, unos prefieren cantar himnos, otros alabanzas contemporáneas, unos tienen pasión por el evangelio y otros por hacer misericordias, llevando alimento a los hospitales, otros atendiendo a los hermanos. A algunos les gusta aplaudir en la alabanza, otros no les gusta aplaudir y son pasivos. Unos tienen pasión por el estudio exhaustivo, o sea, se introducen en la Biblia, hacen exégesis, y otros definitivamente son un poco más concisos, son un poquito más prácticos en su estudio, les gusta más estudiar, pero llevarlo a la práctica y compartir algo más práctico, algo más funcional que toda una historia, que todo un método. Entonces, hay una diversidad, se dan cuenta, en la iglesia. Todos somos distintos. Podemos seguir una serie de ejemplos para decir que somos distintos. Pero hermanos, la paciencia es el fruto de la comunión con Dios. No tiene que ver con personas que solamente nos caen bien, porque si solamente nos enfocamos a personas que nos caen bien, solo estamos hablando de amabilidad. Solamente tiene que ver con amabilidad de las personas. Pero la paciencia está orientada a los hermanos. La paciencia está orientada hacia el hermano que es distinto a ti. Está orientado hacia el hermano que no piensa igual que tú. Está orientado al hermano que está desalentado. Está orientado al hermano que está desordenado. Está orientado al hermano que está débil. Está orientado a aquel hermano que está desesperado. Está orientado a aquel que te ha pagado mal. Está orientado a aquel que no te reconoce como parte de la iglesia, que no te reconoce como un miembro de la iglesia, que solamente te vive señalando. Y aquí quiero ampliar un poquito acerca de lo que dice el apóstol Pablo. Cuando dice el apóstol Pablo que Dios me ha puesto un aguijón en mi carne,
un mensajero de Satanás que me abofeteó. Algunos, lo he hablado en otros momentos, en otra enseñanza, pero se pensaba en la interpretación de este versículo que Pablo, según por su contexto posterior, hablaba de enfermedades. Pero no solamente estaba enfocado a las enfermedades. Pablo estaba hablando de una situación que estaba viviendo crítica en la iglesia. Si recordamos en los pasajes en su contexto, casi al principio de la primera carta, Pablo está hablando de que la iglesia había sido partidaria en la iglesia de Corinto. Y posteriormente vemos que la iglesia de Corinto no le reconocía a Pablo su apostolado, su función apostólica como autoridad. A Pablo no le reconocía que él debería de participar de lo que, de, del altar, o sea, que no debería comer de lo que la iglesia había provisto, no, sino que hacía más merecedor la iglesia de Corinto, hacía más merecedor a Bernabé como capacitado para disponer de la finanza y de la disposición de apoyo de la iglesia que la iglesia tenía para con los siervos, pero a Pablo no. Entonces, Pablo tenía una situación que Dios le había permitido vivir porque estaba formado, Pablo estaba siendo formado por Dios, estaba siendo moldeado por Dios, estaba siendo amasado por Dios. Era como un pedazo de barro, de arcilla, que Dios estaba moldeando y que aún así permitió esas circunstancias para moldear el carácter de Pablo, dice, para que no me enaltezca. Así que Dios había permitido en la vida de Pablo que una persona estuviera en contra de él, estuviera opuesta a él, que no le reconociera a él. ¿Por qué? Porque finalmente ese tipo de personas van a producir en nosotros paciencia. Y eso es lo que Pablo estaba Dios produciendo en él. Estaba produciendo paciencia y guardar la unidad en la iglesia. Hermanos, es difícil guardar la unidad cuando un hermano no te valora. Es difícil guardar la unidad cuando un hermano no te reconoce. Es difícil guardar la unidad cuando un hermano no te apoya. Cuando un hermano ve tu necesidad y no, es difícil, hermano, es difícil. Pero la palabra nos invita a permanecer en Cristo y guardando la unidad, obviamente, pero el Señor va a producir esa paciencia en nosotros y la está produciendo a través de circunstancias dolorosas. Y recordemos, el Señor está cincelando nuestra vida. Está quitando todas aquellas cosas que no se parecen a Él. Están quitando todas aquellas cosas que no se parecen a su imagen. Así que dejemos y permitamos que nuestros hermanos, que aquellos que no piensan igual que nosotros, tratemos de guardar la unidad y considerémoslo a ellos, de que ciertamente a lo mejor son más débiles que nosotros, son más inmaduros que nosotros, pero no los señalemos, pidamos a Dios por ellos, roguemos al Señor por ellos, oremos por ellos y también pidamos a Dios por nosotros y que nos dé sabiduría para poder tratar con ese tipo de hermanos, con ese tipo de hermanos en la iglesia. Somos llamados a servir con paciencia y no solamente a los que nos caen bien, sino a todos, hermanos. Estamos llamados para servir con paciencia a todos. Vuelvo a repetir, como decíamos hace un momento acerca de Margaret Thatcher, vivimos en un mundo egocéntrico. Ella decía que ella puede lograr se propone finalmente lograrse llevar a cabo el fin de las cosas, sus propósitos, con paciencia, y supuestamente ella lo dice, ella va a realizar sus propósitos con paciencia porque es tenaz, permanece, perseverante. Ella cree que eso es paciencia, eso no es paciencia, eso es solamente ser egocéntrico. Hay muchos hoy en día siervos de Dios que no han prestado atención a la iglesia. Y también con ello, yo quiero mencionar que, así como expresé en la oración, aún también Dios a nosotros nos está predicando. Así que también es necesario, iglesia, familia de Cristo, oren por nosotros como siervos de Dios. Antes de seguir señalándonos, oren por nosotros. Y al mismo tiempo, si en algo nosotros también estamos desviando, equivocando, agradeceríamos que con amor, con misericordia y lleno de gracia de Dios y en la comunión con Dios, en humildad, también nos hagan saber los aspectos negativos que tenemos. Sí, hermanos, porque también necesitamos la ayuda de la iglesia. Y que también los siervos hoy en día no se vuelvan tiranos.
sino que la iglesia hoy en día también vea por la iglesia con paciencia, atienda a atender a los hermanos. ¿Por qué? Porque debemos invertir, si es posible, nuestra propia vida, como dice el apóstol Pablo, nuestra propia vida, como él lo hizo, ya que él, siendo un imitador de Cristo, Cristo invierte su vida por su iglesia, por sus discípulos, por sus apóstoles. Así también nosotros debemos invertir nuestra vida en la misma iglesia con nuestros hermanos. Y ya para aplicar, pedir sabiduría a Dios, necesitamos pedirle a Dios eso, sabiduría, para poder dar un tratamiento adecuado. Al dar nosotros un diagnóstico incorrecto, imagínense hermanos, al dar nosotros un diagnóstico incorrecto, el tratamiento será incorrecto. Es como, supongamos, alguien está enfermo de gripe y que el tratamiento obviamente debe ser una aspirina o aplicación de vitamina C. También guardarse, ¿sí? Cuidarse. Pero no es lo mismo ese tratamiento a una quimioterapia o a una radioterapia. Imagínense que una persona que está padeciendo gripe se le dé un tratamiento de quimioterapia. Eso es absurdo, porque el tratamiento no va con el diagnóstico. Así que también en la iglesia, veamos nosotros, pidamos a Dios sabiduría para poder ver en qué diagnóstico está la iglesia. Como siervos de Dios, digámosle al Señor, pidamos sabiduría para saber en qué diagnóstico tiene la iglesia, qué diagnóstico tiene cada miembro de la iglesia y poder brindar un tratamiento. Que también la misma iglesia se preocupe por el hermano, por el prójimo, y también sepa dar un diagnóstico. Sepa también por el Espíritu de Dios, la sabiduría que ha recibido del Señor en su palabra, también pueda darle un tratamiento. ¿Tratamiento para qué? Que sea correcto, hermanos, para ayudarlo. A veces amonestamos al hermano y lo que pasa es que acabamos hundiéndolo y por ello necesitamos sabiduría, porque en lugar de ayudar, lo estamos perjudicando. Pablo vuelve a insistir en la carta a los Efesios, andar de una manera digna de la vocación que habéis sido llamados. ¿Se dan cuenta? Eso es un llamado. Un llamado, dice, con toda humildad y mansedumbre. La mansedumbre es dominio propio. Tener un carácter domesticado por Dios, por Cristo. Y hacerlo con paciencia, dice, con paciencia, soportándonos unos a otros en amor, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. ¿Se dan cuenta cómo es importante esto? Porque somos llamados a brindar este servicio o lo que se conoce como ministerio. Somos llamados a este ministerio. Versículos como estos son llamados que el Señor nos hace para cambiar muchas veces nuestra percepción. La comprensión cristiana de la paciencia se basa en la comprensión de los demás como aquellos en los que Dios está potencialmente obrando. Pablo instruyó a Timoteo, el siervo del Señor debe ser amable con todos. Oigan bien, demostrando la paciencia e incluso en la corrección de los opositores. E incluso ser paciente, demostrando paciencia en la corrección de los opositores. Dice, por si acaso Dios les da el arrepentimiento que conduce a pleno conocimiento de la verdad y volviendo en sí, escapen del lazo del diablo y habiendo estado cautivos de él para hacer su voluntad. Eso dice 2 Timoteo, capítulo 2, versículo 25 y 26. Así que Pablo basa la virtud de la paciencia en la afirmación clara de que Dios puede estar obrando en aquellos con los que estamos viviendo en desacuerdos y conflictos. Dios, esto es lo que está haciendo el Señor. Como dice Pablo, basa la virtud de la paciencia en la afirmación clara de que Dios debe estar obrando en aquellos en los que estamos viviendo en desacuerdos. ¿La iglesia está viviendo desacuerdos? Sí, hay muchos desacuerdos. Pero debemos de obrar con paciencia. Debemos de mantener la paciencia. Pidámosle a Dios que nos ayude a tener sabiduría, a recibir sabiduría de parte de Él para manifestar paciencia. Una vez más, la doctrina bíblica de la santificación nos ayuda a comprender este crecimiento hacia la madurez cristiana. Esto viene como un proceso a través del cual Dios forma a un pecador redimido a la imagen de Cristo. Esto es santificación.
Si vivimos en santidad es porque también estamos viviendo pacíficamente. Y estamos viviendo pacíficamente, hay paciencia para con el hermano y también para con aquel pecador. La paciencia es la marca del cristiano. Debemos mostrar la gracia a otros. La integridad de nuestra profesión cristiana debe ser demostrada por la verdadera paciencia. E incluso que tratamos de convencer, instruir e incluso de corregir, hay que recordar que solo Dios puede llegar al corazón del hombre y debemos mantener la confianza de que Dios está obrando y que los que son copartícipes de la gracia están recibiendo esta formación. La paciencia debe ser una de las señas de identidad del hogar cristiano, ya que cada miembro de familia muestra paciencia en el trato con los demás. Hermano, si tú eres esposo, ten paciencia para con tu esposa. Hermana, eres esposa, ten paciencia para con tu marido. Sea cristiano o no cristiano, tú que eres creyente, has recibido el carácter de Cristo, tú debes de manifestar la paciencia que Dios te ha dado. Dios te puso en esa circunstancia al saber que tu marido no es cristiano o al saber que tu esposa no es cristiana. Dios te puso en esa circunstancia porque está formando en ti paciencia. Y al mismo tiempo el Señor está dando testimonio al pecador de que el Señor vive en tu corazón. Lo mismo es también acerca de la paciencia con los hijos. La esposa debe ser paciente como también el esposo, así como los padres deben ser pacientes con sus hijos. En la familia de la fe, o sea, la iglesia, la paciencia a menudo es la más rara de las virtudes. Vuelvo a repetir, en la familia de la fe, o sea, la iglesia, la paciencia a menudo es la más rara de las virtudes. Se convierte en una prueba de autenticidad y una necesidad para el correcto ordenamiento de la casa, la iglesia y la comunidad cristiana. Dicho esto, hermanos, la iglesia debe obedecer el mandato de Dios y debe tratar de demostrar auténtica paciencia cristiana, y esto es pronto, rápido. Así que, hemos terminado, hermanos, este estudio que Dios nos ha permitido hablar de 1 Tesalonicenses capítulo 5, versículo 14. Así que terminando nuestro tema de esta serie, de este pasaje, concluimos con esto: sirviendo en amor los unos a los otros. Dios me los bendiga, hermanos, que sea de edificación y crecimiento para su vida. Oremos a Dios. Te damos gracias, Padre, en el nombre de Jesús, por esta enseñanza. Que tu palabra prospere en cada corazón. Este mensaje, Señor, tu Espíritu Santo lo lleve a los corazones. Y así también, Señor, en cada iglesia y en nuestra iglesia local, también podamos nosotros reflejar el carácter de Cristo. Que haya fruto del Espíritu, obviamente, manifestado como una prueba de que tú nos has dado vida y que has regenerado nuestros corazones y estamos comprometidos a responder obedeciendo tu palabra para manifestar esta paciencia. Esta paciencia que no es producido por un intelecto humano o por una facultad humana, sino porque realmente tú nos estás ayudando, Señor, a perfeccionar. Y de esta forma, Señor, tú lo has brindado. Te damos gracias sabiendo que eres mucho más. Y que en el nombre de Jesús estamos en tus manos. Que la gracia de Cristo, el amor del Padre y así también la participación del Espíritu Santo siga siendo con cada uno de nosotros hasta que tú vengas. Amén. Dios me los bendiga, hermanos. Nos vemos el próximo domingo. Hasta pronto.